En nuestro tema siguiente hablaremos sobre las leyes dominicales. ¿Qué son las leyes dominicales? Las leyes dominicales son la manifestación de la rebelión del mundo mediante leyes que establecen la autoridad humana. ¿Y cómo ocurre esto? La señal de autoridad divina es el sábado. El anticristo tiene al domingo como la marca de su autoridad. Por tanto, cuando haya establecido la obligatoriedad de la observancia del domingo, entonces sabremos que se ha implantado una ley dominical. Nos preguntamos ¿cuándo acontecerán estas leyes? La Escritura responde: el llamado mundo cristiano será teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación será envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara: estos tienen un mismo propósito, se cita Apocalipsis 17, 13 y 14. Hará un vínculo de unión universal, una gran mayoría, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la conciencia, como lo ha manifestado el papado en el pasado, es decir, durante los 1260 años de persecución en la Edad Media, a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias del romanismo. Entonces, cuando el mundo haya decidido entregar su trono, poder y autoridad a la bestia, es decir, haya decidido concederle toda la supremacía al papado, a los aliados de Satanás, entonces se habrán dado las leyes dominicales. En el libro de Apocalipsis encontramos 4 motivos falsificados que nos van a ir dando algunas ideas en relación a lo que va a ocurrir. Número 1, tenemos una trinidad satánica, es decir, un conjunto de 3 que falsifica la obra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Satanás falsifica la obra del Padre, la bestia falsifica la obra del Hijo y el falso profeta falsifica la obra del Espíritu Santo. Dios ha decidido enviar un mensaje final al mundo, el mensaje de los 3 ángeles, pero también encontramos que Satanás envía al mundo sus 3 mensajes demoníacos. Apocalipsis 16, 13 y 14 nos presenta que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus, es decir, 3 mensajes, 3 corrientes que van a influenciar al mundo para llevarlos en su rebelión contra Dios. Dios decide colocar un sello de protección en sus hijos donde Satanás no pueda alcanzarlos ni pueda derribarlos de su fidelidad y entrega. Así que Satanás también va a colocar una marca sobre aquellos que le rinden pleitesía, donde el Espíritu Santo no puede alcanzarlos para convencerlos de justicia, de pecado y de juicio, ni que puedan volver al arrepentimiento. Dios tiene un pueblo y tiene una ciudad preparada para su pueblo, la Nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial es la representación de todos los que serán los hijos fieles de Dios, pero también Satanás tiene una mujer ciudad, la Gran Babilonia, que se encuentra en Apocalipsis 17 y 18. ¿Quiénes son los que promueven esta ley dominical? Vamos a ver que hay algunos actores en todos estos eventos. Encontramos desde 1798 adelante todo el desenlace y el devenir de los acontecimientos finales, y el momento en que se forma la imagen de la bestia es cuando va a empezar a establecerse la ley dominical hacia adelante. Pero participan aquí 3 actores: el dragón, que llamó al papado para actuar en este tiempo; el falso profeta, que es el que le va a restaurar y va a sanar la herida mortal que había recibido el papado en 1798, y la imagen de la bestia. Por tanto, la actuación final de estos 3 mismos aliados que han empezado en el pasado va a continuar en el tiempo del fin.
Satanás mediante las religiones paganas, es el papado mediante la religión católica, es el falso profeta mediante las religiones protestantes que se van a unir en una sola confederación para promover el establecimiento de una ley dominical. Según nuestro panorama general, lo que encontramos aquí es que inicia la crisis, se produce la formación de la imagen de la bestia, se establece entonces la ley dominical y se implanta la marca de la bestia. Viene el tiempo de angustia, la persecución para el pueblo de Dios. ¿Cómo se va desarrollando en medio de esos eventos? Tenemos allí que empieza la ley dominical dándose en los Estados Unidos. Luego, las leyes dominicales se van a producir en los demás países. Finalmente, la ley dominical va a llegar a ser universal. Para cuando el tiempo de gracia termine, esta ley ya habrá sido implantada. Hay otro evento que es paralelo a la ley dominical, el fuerte pregón. Son eventos que van a llevar al mundo a su decisión final. El fuerte pregón presenta la verdad de manera irrefutable, de modo que todos tienen luz para tomar una decisión consciente. Desenmascara toda la falsedad de la bestia, todos los engaños de sus doctrinas y de sus pretensiones. Y también dirige un llamado poderoso a unirse a Dios. Este mensaje dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Sin embargo, tenemos por otro lado la ley dominical. Presenta las doctrinas del papado con todos los errores y toda clase de engaños y milagros. Apocalipsis 13, desde el versículo 11 al 18, nos muestra estos engaños y dice que aún hace descender fuego del cielo. Obliga a los hombres, su aceptación es una obligatoriedad, y persigue a todos los que se le oponen. Por tanto, el ser humano tiene dos opciones: o acepta el mensaje del tercer ángel o acepta el mensaje de la ley dominical. Cuando hablamos de la imagen de la bestia, usted se preguntará: ¿qué es esa imagen y en qué consiste? La inspiración nos da algunos detalles. La bestia es el papado. El papado es la representación de la iglesia primitiva que Jesús había fundado y que en su apostasía se unió al poder civil para establecer sus fines, y eso resultó en el papado. Así que la imagen de la bestia, por tanto, será también cuando la iglesia protestante se una al poder civil para establecer y hacer obligatoria la aceptación de sus dogmas. Dará como resultado la imagen o la copia de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia entonces es la iglesia protestante más el poder civil. Dice así la inspiración: el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, es decir, con el catolicismo y con el papa, y la iglesia y el mundo estarán unidos en una corrupta armonía. Cuando esto haya ocurrido, entonces se implanta la ley dominical. El punto de discusión en la ley dominical es la observancia del sábado o del domingo. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto de discusión, pues el gran mandamiento del sábado es el gran legislador, el que se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Si hiciésemos un rastreo histórico de algunos eventos que han ocurrido para el establecimiento de estas leyes dominicales, tenemos lo siguiente. Partiendo de 1983, cuando se elaboró el primer proyecto de directiva sobre la restauración del registro de 1983, sobre un carácter especial del día de fiesta para los cristianos, siendo este día de fiesta el día domingo. En el 2008 se produjeron 5 reuniones privadas con objetivos religiosos entre los presidentes de Estados Unidos y el Vaticano. ¿Qué acuerdos se tomaron? La inspiración ya apuntaba a que habría armonía entre el protestantismo, Estados Unidos, y
el hombre de pecado, que es el sistema papal, con su representante, el Papa. En el 2009, el secretario de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad, y de las iglesias protestantes y anglicanas habían aplaudido la decisión del Parlamento, de 5 miembros del Parlamento Europeo que apoyaron la iniciativa lanzada por numerosos episcopados para solicitar el pronunciamiento sobre la declaración escrita acerca de la protección del domingo como pilar esencial de la herencia y el modelo social europeo. Así que todo apunta a restablecer la obligatoriedad del descanso y la observancia del domingo. En el 2012, el Papa dirigió el 7º Encuentro Mundial de las Familias en Milán. En ese trabajo se habló sobre la familia, sobre el trabajo y sobre la fiesta. Cuando hablamos de fiesta, nos referimos a la observancia del día domingo como el día de la familia y un día de fiesta. En el 2017, lo más reciente, en Estados Unidos, Donald Trump restauró a la Iglesia protestante el poder sobre varios asuntos políticos y prometía la retirada de la enmienda Johnson, que establece una diferencia entre el Estado y la Iglesia. Ya hemos visto que la imagen se formaría cuando la Iglesia y el poder civil se junten. Si esta enmienda Johnson de la Constitución estadounidense es retirada, entonces puede unirse ambas cosas y puede formarse la imagen de la bestia. Durante ese mismo año, el Papa realizó una gira por todos los países protestantes, promovió con mayor firmeza el ecumenismo y además escribió una encíclica enfatizando la necesidad de descansar el domingo. Ese mismo año, el mismo presidente de Estados Unidos proclamó al domingo como el Día Nacional de Oración. Las iglesias protestantes y las iglesias luteranas y carismáticas celebraron unidad con el papado, poniendo fin a la protesta de Lutero. Por motivo de celebrarse los 500 años de la Reforma Protestante y en adelante, encontramos que el ecumenismo, que la unidad que debería haber tanto en la Iglesia protestante con el Estado y la Iglesia protestante con el poder papal, están concretándose. Eso implica que los eventos que se mencionan no son mera utopía, sino son una realidad. ¿Cómo ocurrirá la ley dominical? ¿Cuál es el proceso que se seguirá? Tenemos 3 escenarios. En el primer escenario ocurre cuando Estados Unidos abjura de tal manera los principios de su gobierno y promulgan una ley dominical. En este caso, el protestantismo dará la mano al papismo. Los 2 principios del gobierno estadounidense con los que se fundaron son la libertad civil y la libertad religiosa. Cuando se borren esos principios de la Constitución, se habrá formado la imagen de la bestia y se preparará el camino para establecer una ley dominical que haga obligatoria la observancia de un día. En un escenario B, encontramos que Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se une con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo. Los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y en un escenario C encontramos que el mundo entero también será incitado a la enemistad contra los adventistas del 7º día, que está identificado como el remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. ¿Cómo más ocurre la ley dominical? Para que la ley dominical se haga universal, la sustitución de las leyes humanas en lugar de Dios, la exaltación del domingo, prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico por el domingo, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Por eso estos eventos están muy relacionados con el tema 2 que hemos estudiado sobre la gran crisis final. ¿Qué sigue a la implantación de
la imagen de la bestia y la promulgación de la ley dominical, lo que encontramos en la inspiración dice lo siguiente: aquellos que pisotean la ley de Dios elaboran leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán y aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Y eso es importante. Cuando la ley dominical se haya establecido, se habrá perdido la libertad de conciencia. Serán los hombres que están en el poder los que idean, aconsejan y planean lo que los demás tienen que hacer. Ya no harás lo que dicen los dictados de tu conciencia, sino lo que haya establecido una autoridad humana. Todo el mundo guarda el domingo, dicen, ¿y por qué este pueblo tan poco numeroso, refiriéndose al remanente que guarda los mandamientos, no está en armonía con las leyes del país? Lo que sigue es una cruel persecución. ¿Quieres conocer más de estos eventos y cómo prepararte para enfrentar las leyes dominicales? Solicita un estudio y ponte en contacto con nosotros que gustosamente te ayudaremos. Que Dios te bendiga.